Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo están con todos? Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Como ya les Buenos días, dije a algunos, ya he conversado con algunos, el día de hoy empezamos un nuevo parcial. Como ya también les había comentado a la gran mayoría, el día miércoles vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Les voy a enviar una prueba mediante un link. Ustedes lo van a abrir y lo van a desarrollar, ¿no? Obviamente yo les envío el link, si no es hoy día, mañana, y lo abren el día miércoles. El día miércoles, antes de empezar la prueba, yo les envío el PDF con las preguntas. Ustedes resuelven las preguntas en su cuaderno y cuando la terminan, abren el link y llenan las respuestas solamente, ¿no? Obviamente, el link solamente lo van a abrir para poner la respuesta, ¿no? No para desarrollarlo, porque algunos no tienen mucho internet. Obviamente, con un minuto que tengan es suficiente para llenar el link, ¿no? Pero obviamente tienen que desarrollarlo, pues, ¿no? Si no lo desarrollan, obviamente no van a saber cuál es la respuesta en un minuto. Por eso yo les voy a dar una hora aproximadamente de tiempo para que desarrollen las preguntas, ¿no? Las preguntas están basadas en las tareas que se han enviado. Obviamente, quien no ha hecho ninguna tarea, obviamente no va a poder resolver ninguno de los ejercicios, porque obviamente no ha practicado, no ha visto y no sabe cuáles son las respuestas. Quien ha estado en todas las clases, quien ha hecho todas las tareas, obviamente se le va a hacer sumamente sencilla esa prueba. Entonces ahí yo me daré cuenta quién hizo las tareas, quién las copió, quién no las ha hecho siquiera, ¿no? Sabiendo, viendo los resultados de la prueba. Ya, entonces ya una vez hablado de esto, vamos a empezar. Estamos ya en el segundo parcial. Vimos en la primera unidad. Dime. Matemática también vamos a repasar lo que es para poder hacer la prueba. No, en matemática hemos repasado en cada clase, hemos visto clases, ¿no? En matemática no, hemos visto cada clase, hemos visto ejercicios y hemos repasado bastante y ustedes han hecho tareas. En robótica porque no ha habido tiempo de hacer ejercicios ni hacer preguntas, pero en matemáticas sí tenemos que ya ir directamente a lo que ya hemos visto. El repaso son las tareas que yo he enviado, el repaso es la clase que yo doy, las preguntas, lo que ustedes hacen en clase, ese es el repaso en matemáticas, ¿no? En matemáticas sí hemos visto bastante y hemos tenido, se podría decir, más clases que en robótica y en otras materias inclusive, ¿no? Tenemos hasta 2 clases por semana. Tenemos el video, tenemos la teoría, tenemos los ejercicios. Entonces, en matemáticas sí hemos tenido tiempo y hemos desarrollado bastante de lo que hemos visto en las clases, ¿no? Y aún todavía en cada clase que vemos de diferentes temas, vamos avanzando y repasando lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. A ver, en matemáticas hemos visto los números reales. Ya les voy a poner el libro para que ustedes vean si tienen el libro o si no, vayan siguiendo con lo que yo les estoy mostrando. Voy a compartir la pantalla con ustedes. La ventana, mejor dicho, porque la pantalla es otra cosa. La ventana que yo tengo abierta del libro para que ustedes vayan viendo, ¿no? Y sepan de qué estoy hablando. A ver, nosotros ya vimos las propiedades de la adición de producto de los números reales, ¿no? Y hicimos esta página, la página 12. Y ahora vamos a ver las propiedades algebraicas en los números reales, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿No? Ya.
Esta es la página que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y habla sobre las propiedades, ¿no? Vamos a leerla, ¿no? Dice, sean X, Y, Z pertenecientes a los números reales, entonces X más Y. ¿Sí están viendo la pantalla, chicos? Vamos a hacer Sí, un poquito. licenciado. Sí, licenciado. Sí. Ya, ahí puede ser un poquito más grande para que puedan leerla los que tienen el teléfono pequeños, mi teléfono que es ¿Qué pequeño. página es? Déjame ver, es que no. Creo que la página, a ver, la página 13, creo que es 14, déjame ver. Acción científica. 13. Sí, 13 creo que es. Déjame hacerla más pequeña que aquí no la puedo ver. Déjame La ver. página 14. Es la página 14. 14 es, seguro. Sí, licenciado. Sí, es la página 14. Llegamos hasta la página 12 y creo que les mandé, ¿no? Sí, la página 11, la página 12 la vimos, la 13 es continuación, no le mandé. Y estamos en la página 14, sí, página 14. Ya, entonces, a ver, estamos leyendo, ¿no? Dice, sin realizar la multiplicación, ¿cuál es el producto de x más 2 por x menos 2, ¿no? ¿No? Entonces, ya esto nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama esto, esta multiplicación? Está vamos a hacerlo un poquito más grande, hacerlo más grande para que, ya vimos que es la página 14, ¿no? Esta multiplicación, ¿cómo se llama? Ya la hemos visto, la hemos visto en repaso, hoy día vamos a verla, se podría decir, como que dice ya, en acción. ¿Cómo se llama esta multiplicación simplificada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la multiplicación, chicos? A ver, vamos a empezar preguntando. A ver, Melina Noelia Segura, ¿cómo se llama esa multiplicación? De todas las clases ya anteriores vimos esa multiplicación. ¿Cómo se llama? Buenos días, licenciado. Es la de monomios. A ver, en primer lugar, no es un monomio. Ninguno de los dos son monomios. Los dos son binomios. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? A ver, vamos a recordar lo que ya hemos visto en las clases anteriores, en su cuaderno. En el repaso vimos. La ley de ciclo. ¿Ah? Licencia es opuesto aditivo. A ver, a ver, a ver. A ver, esto, ustedes miren, si ustedes observan, ¿eso qué es? Una operación, ¿no? Es una multiplicación. Entonces es un producto. Producto. También podemos observar que la X y el 2 se repiten, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, Ya. licenciado. ¿Cuál es otra característica de ese producto? En el uno es una suma y en el otro es una resta o diferencia, ¿no? Entonces, esto se llama suma, Suma por la diferencia de dos cantidades. eso. ¿Y eso se llama cómo? ¿Qué tema era Suma por la ese? diferencia de dos cantidades. Sí, muy bien, Productos notables. pero ¿qué tema era ese? El tema general, ¿cómo se llamaba? Productos Producto notables. Producto notable. Producto Eso es notable. un producto notable. ¿Y cómo se resolvía ese producto notable? Se aplica la siguiente regla: el término común al cuadrado, la suma
No, algebraica. a ver, te estás yendo por otro caso, ¿no? Dijimos suma por la diferencia de dos cantidades, no dijimos producto de dos binomios con un término común. Aquí no hay un término común, aquí hay dos términos comunes, y el uno es suma y el otro diferencia. Esa es otra regla. La que tú me estás diciendo es otra regla. Aquí no hay un término común, aquí los dos son comunes. Este se llama suma por la diferencia de dos cantidades. ¿La regla cuál es? Es una regla que es sumamente complicada. Solamente los inteligentes se pueden recordar esa regla. El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad es la regla. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Sí, esa es la regla, pero ¿cuál sería la respuesta? Aplicando la regla. La que tenemos ahí. Menos X al cuadrado menos 2m más 2m. A ver. ¿La regla cuál es? La acaba de decir su Para compañera. elevar, El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Ya, ¿cuánto es eso? X al cuadrado menos 4. Ya, x al cuadrado menos 4. Esa es una operación sumamente dificilísima, que solamente los inteligentes pueden hacerla. Sumamente complicada. Eso solamente un ingeniero que se haya graduado en varias ingenierías puede resolver ese ejercicio. Porque esa regla es sumamente compleja. Es dificilísima de recordar. X al cuadrado menos 4. Esa es la solución. Esa es la solución. La regla, como ya les dije, es sumamente complicada. Por favor, no se la intenten aprender porque es sumamente complicado. Es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, si yo tengo que, esa es la regla y tengo que x es la primera y 2 es la segunda, entonces sería x al cuadrado menos 4. Esa sería la respuesta de la multiplicación sin resolver la multiplicación, simplemente aplicando la regla, ¿no? La regla de qué tema, ¿cómo se llama esto? Suma por la diferencia de dos cantidades. Suma por la diferencia de dos cantidades y esto se llama producto notable. Esto se llama producto notable. Ya, entonces, vamos a ver las propiedades algebraicas de los productos notables, en este caso en particular, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Ya vimos que eso se llama, a ver, mucho cuidado porque aquí algunos se están confundiendo, ¿no? No es producto de dos cantidades con un término común. Por favor, chicos, cuando ustedes analicen cada ejercicio, tienen que ver las características aquí no hay un término común. Si ustedes se ven de cuenta, X es común y 2 es común. Los dos son comunes, ¿no? Entonces no es producto de dos binomios con un término común, sino suma por la diferencia de dos cantidades. Dime. En la primera quedaría X con el 2 arriba pequeño menos 4, ¿verdad? Eso fue lo que dije. X al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. El 2 arriba pequeño se lee cuadrado. X al cuadrado menos 4. ¿Sí? Sí, no hay mayor dificultad en eso, pero sí, reconocerlo, al menos para nosotros que recién estamos viendo, o bueno, no hemos visto, o no hemos recordado, ya deberíamos saberlo, pero se nos hace un poquito complicado, pero ya lo estamos haciendo ahorita, ya tenemos que irlo haciendo sin que nadie nos ponga el tema, nosotros tenemos que identificarlo, ¿no? Es más o menos como cuando tú identificas a tu profesor, como identificas a tus amigos, ¿no? Nadie te dice, oye, aquí, mira, ese es Juan, o ese es Carlos, o ese es Julio. Entonces, nadie te dice así, oye, ahí está Juan, no, sino que tú lo ves y ya sabes quién es, por las características que él tiene, ¿no? Ahora sí vamos a leer algunas de las propiedades algebraicas de los números reales, ¿no? En este caso dice, X, Y y Z pertenece a los números reales, entonces X más Y es igual a X más Z. Y Y es igual a Z. ¿Ya? En este caso es lo que se llama la ley cancelativa, ¿no?
Si X más Y es igual a X más Z, si X más Y es igual a X más Z, Y es igual a Z, ¿sí o no? Sí. A ver, vamos practicando Sí, eso está en el libro. Sí, sí, yo sé que eso está en el libro, pero vamos a hacer un ejercicio para que ustedes se den cuenta. A ver, me va a ayudar Suárez Asensio. Suárez Asensio, en tu cuaderno, vas a escribir. A ver, Suárez Asensio, a ver. Si yo tengo, a ver, si yo tengo X más Y es igual a X más Z, entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta en esa expresión? En X más Y y X más Z. Suárez Asensio, ¿me estás escuchando? Que son las mismas, licenciado. Que X es la misma, ¿no? Pero, si aquí me dice que X más Y es igual a X más Z, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer que X vale 8, ¿no? Y Y no sé. Y X vale 8 y Z tampoco sé, ¿no? Pero si 8 más Y es igual a 8 más Z, quiere decir que Y y Z valen lo mismo, ¿sí o no? Sí, licenciado. Porque si yo a 8 le sumo 3, si a 8 le sumo 3, le doy valor a Y de 3, me sale 11. ¿Qué quiere decir? Que 8 más Z debe darme 11. Y para que Z más 8 me dé 11, también tiene que ser igual a 3. Entonces ahí yo tengo la propiedad cancelativa, ¿no? Es decir, que 8 más Y es igual a 8 más Z, quiere decir que Y es igual a Z, ¿no? Esa es la ley cancelativa, ¿no? La segunda dice, si X no es igual a 0, si X no es igual a 0, X por Y es igual a Y por Z y X es igual a Z. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la ley cancelativa. Si X no es igual a 0, X por Y es igual a Y por Z, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? De lo mismo X, y Z, son los mismos números. Si X por Y no es igual a 0 y X por Y es igual a Z, en este caso en particular, miren, ya no estamos hablando de Y, o sea, en este caso el que se repite, ¿qué letra es? ¿La X, la Y o la Z? No, ¿qué letra se repite? En la segunda, en la doble I, ¿qué letra se repite? La Y. La Y, entonces la Y, si X por Y, vamos a suponer que que Y valga 2. Entonces, X por 2 es igual a 2 por Z, ¿no? Entonces, para que sea igual, tanto X como Z deben ser iguales. Deben ser iguales. Ya mismo vamos a hacer ejercicio sobre eso, ¿no? Ya, ahora, en la ley de los signos, por ejemplo, dice lo mismo, ¿no? Sean X, Y y Z pertenecientes a los números reales. Entonces, en este caso, el primero Y, ¿no? Es igual X multiplicado por Y, X multiplicado por menos Y, perdón, X por menos Y es igual a menos X por Y, ¿no?
En este caso en particular, ¿qué propiedad es la que nos están explicando en esta ley de los signos? ¿Qué propiedad es la que están aplicando aquí? En este caso, chicos, ¿qué propiedad es? Donde dice ley de los signos. A ver, Ponce Triviño. ¿Qué propiedad es? La primerita. ¿No es licenciada la primera? Sí, la primera. Sería... La primera de la ley de los signos. ¿Qué propiedad es? ¿La conmutativa quizás? Sí, en este caso es la conmutativa, pero la conmutativa de los signos, ¿no? Porque no importa si yo le pongo un menos, tanto en el primero como en el segundo, porque el orden en este caso de los signos, si hay dos signos que son diferentes, van a dar siempre negativo, ¿no? En este caso. Es decir, no importa si es X por menos Y o menos X por Y, igual va a ser negativo el resultado. ¿Sí? ¿Sí? En cuanto a la multiplicación, no estamos hablando en cuanto a la multiplicación. El orden en este caso, si el primero es negativo y el segundo positivo, o el segundo es negativo y el primero positivo, siempre van a ser, es lo mismo, ¿no? Van a ser negativos. Por eso está que no importa si X es positivo y Y negativo, es igual que si fuera X negativo y Y positivo, saldría el mismo resultado. Poniéndolo ya con números, si X vale 3 y Y vale menos 2, 3 por menos 2 es igual a menos 6. Y por lo contrario, si fuera menos 2 multiplicado por 3, también saldría 6. Serían iguales. No importa si el primero es negativo y el segundo es positivo, o el primero es negativo y el segundo es positivo, el resultado igual va a ser negativo. Ahora la segunda I dentro de la ley de los signos. En este caso, si en este caso los dos signos son negativos, ¿el resultado qué va a ser? Positivo. Positivo. A ver, básicamente la ley de los signos se resume así, ¿no? Signos iguales dan positivo. Esto en cuanto a la multiplicación, ¿no? Esto en cuanto a la multiplicación. Signos iguales dan positivos. Signos diferentes dan negativo. No hay más. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Ya olvídense de que más por más es más por menos es menos, menos por más es menos. No, simplemente recuerden esto. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Solamente hay dos reglas. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. ¿Sí? Ya, ahí están esas dos reglas. Vamos a la siguiente de la ley cancelativa. Sean X, Y y Z pertenecientes a los números reales, entonces X por Y es igual a 0. Si X por Y es igual a 0, X es igual a 0, o Y es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Esa B significa O, ¿no? Porque uno de los dos es 0, o X o Y. Si no, si X por Y es igual a 0, a ver, ¿qué número multiplicado por cualquier número me da 0? A ver, vamos a... 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4, 0 por 5, y así.
Ya, entonces cualquier número multiplicado por 0 me da igual a 0, ¿no? En este caso, si fuera un cuarto multiplicado por 0, ¿cuánto me da Pérez Cabeza? Si yo tuviera un cuarto multiplicado por 0, ¿cuánto me diera? Lo mismo, profe, porque estamos multiplicando por 0. Y en 0 ¿Será no lo es nada. mismo? ¿Cuánto es lo mismo? Un cuarto. ¿Por qué? No, Cero. a ver, Pérez Cabeza, no he dicho sumado. He dicho multiplicado. Todo número multiplicado por 0 me da 0. A ver, vamos a suponer que yo te digo, a ver, yo te voy a dar el 10% de lo que yo gano. ¿Qué pasa si yo no gano nada? ¿Cuánto te tengo que dar? 0, profe. 10% de 0, ¿cuánto es? Multiplica 0 por 10 y divides para 100. 0 por 10. 0. 0. Entonces, Cero. así yo te pague el 100%, no tengo que darte nada porque yo no he ganado nada, no he vendido nada, no he cobrado nada. Entonces, si todo número multiplicado por 0 es igual a 0. En este caso, yo no sé, como dice aquí, no sé si X vale 0 o Y vale 0. Cualquiera de los dos vale 0, ¿no? O los dos podría ser también, ¿no? Si X por Y es igual a 0, o X vale 0, o Y vale 0. O los dos podrían valer 0, ¿no? Porque 0 por 0 también me da 0. Esto es en cuanto a la propiedad cancelativa. Ahora, dentro de la ley de los signos, sean A, B y C pertenecientes a los números reales, entonces, A que multiplica a B menos C es igual a AB menos AC, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que yo hago? Es aplicar, ¿qué propiedad Pérez Cabeza? ¿Qué propiedad es esta? La asociativa. La propiedad asociativa de la multiplicación. Y también aplico la ley de los signos, ¿no? Signos positivos, signos diferentes dan negativos, signos iguales dan positivos, ¿no? En este caso multiplico A y B, signos positivos da AB positivo. Signos diferentes, A y menos C, me da negativo, ¿no? En el segundo dice menos A es igual, menos es igual a más B. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente al multiplicar el signo, ¿no? O a destruir el paréntesis, como habíamos dicho anteriormente, cuando habíamos hecho se recuerdan, habíamos hecho una especie de una regla, de un cuento, de una analogía, ¿no? Cuando dentro de mi casa todo va bien, nada cambia. Cuando fuera de mi casa todo va mal, todo tiene que cambiar, ¿no? En este caso, la casa de las letras son los paréntesis. En este caso, como todo va mal, todo lo que está dentro de la casa, en este caso son los paréntesis, ¿no? La casa de los paréntesis, los signos cambian, ¿no? Como está positivo, pasa a ser negativo. En los dos casos, la A que es positiva pasa a ser negativa y la B que es positiva también pasa a ser negativa, ¿no? Esa parte ya creo que todos la tenemos claro, o por lo menos bastante claro, ¿no? Ahora vamos a seguir. Una vez explicado esto, vamos a seguir con lo siguiente, ¿no? Aquí están los productos notables, que ya también hemos visto, cuadrado de la suma, A más B al cuadrado, ¿no? Nosotros, ¿cuál era la fórmula? Ahí está escrita, ¿no? Elevar un cuadrado, un binomio al cuadrado es igual el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, ¿no? Esa regla, por favor, la apuntan, por favor, la recuerdan, la escriben, si es posible la escriben aquí, ¿no? Ustedes copianlo del libro y escriben aquí la regla para que se la recuerden. ¿Podría repetir otra vez la regla, por favor? La regla ustedes la tienen copiada ya.
es el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Eso ya la vimos. Licenciado. Dime. Dime. Licenciado. Sí, te escucho. Hoy día en la clase de hoy hay que pasar la clase de la página 14. ¿No me escuchan? Sí, te escucho. La página 14. Sí, estamos trabajando Que en la la página clase 14. de hoy hay que pasar la página 14, ¿verdad? Claro, la página 14 e ir aumentando lo que te digo, la regla que ya ustedes la tienen escrita. Sí, pero hay que más atrás. pasarla. Sí, hay que pasarla, hay que pasar. ¿Sí la puede Licenciado. repetir? ¿Ah? ¿Sí la puede repetir, por favor? La regla. La regla dice el cuadrado de la primera cantidad. No, que le digo que si puede repetir la regla de lo que hay que poner ahí. Sí, la regla es el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Otra vez, la repito. Sí. Ya, ahora, sí. Ahora también viene, ya, el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda, en este caso la cantidad, ¿no? El doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Ya, luego viene cuadrado de la diferencia o lo que también nosotros conocemos como diferencia de cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados. Cuadrado de la diferencia, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Al último era la segunda por el cuadrado de la primera cantidad. A ver, el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahí está escrito, ¿no? A es la primera y B es la segunda. Entonces, el cuadrado de la primera, que es A, más el doble producto de la primera, que es A, por la segunda, que es B, y más la segunda al cuadrado, que en este caso es B, ¿no? Y viene viene la misma, es la misma regla, lo que cambia es simplemente aquí, ¿no? El segundo término. El cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, ¿no? Es la misma regla, lo que cambia, o lo que dicen los montubios, cambia, es el signo del segundo término, ¿no? Es la misma regla, el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevado al cuadrado. También vimos eso, ¿no? También vimos eso anteriormente. Después viene otro producto notable, producto de la suma por diferencia de dos cantidades, que es la que vimos en el ejercicio que vimos en la parte de arriba, que esa regla también es complicadísima, como ustedes saben, es complicada esa regla. Dice que es el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, ¿no? Suma por la diferencia de dos cantidades igual el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, ¿no? También vimos eso ya anteriormente, ¿no? También vimos eso anteriormente. Luego viene binomios con un término común que también... La regla de la segunda es cuadrado. ¿De cuál segunda? ¿Cuál regla está diciendo, licenciado? La de la suma por la diferencia de dos cantidades. De la suma por la diferencia de dos cantidades. El cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Por aquí vamos.
Producto de la suma por la diferencia, que es la misma que vimos aquí arriba, ¿no? Esta, de la primera que vimos. Se me mueve este mouse. Ya, pero ¿me puede repetir la regla? ¿De suma por la diferencia? A ver, déjame ver aquí, déjame ver. Aquí estamos, ya ver. Suma por la diferencia. Producto de la suma por la diferencia es igual el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Es larguísima la regla. El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Ya, y la que nosotros estábamos también hablando, que muchos se confunden, con la diferencia, suma por la diferencia, que es productos de dos binomios con un término común, ¿no? Producto de dos binomios con un término común. En este caso, si ustedes se dan cuenta, a ver, si ustedes analizan, si ustedes se dan cuenta, esto y esto son diferentes, ¿no? Aquí dice un término común y suma por la diferencia, hay dos términos comunes, valga la aclaración, lo que los diferencia es esto, ¿no? Que en una es una suma y en otro es la diferencia. En dos términos comunes, producto de binomio con un término común, solamente hay un término común y los otros dos no son comunes, ¿no? Puede ser una suma, puede ser una diferencia, puede ser dos diferencias, pero siempre aquí hay un término común que en este caso es la X, ¿no? En los dos términos, el término común es la X. El otro término no es común. ¿Cuál es la regla para esto? ¿Cuál es la regla para resolver esto? Es el cuadrado de la primera cantidad. El cuadrado de la primera cantidad. Aquí en el libro hay un pequeño error. El cuadrado de la primera cantidad, aquí dice por, pero en realidad es más o menos. No sabemos. Es la suma algebraica. Es la suma algebraica de los términos. Es la suma algebraica de los términos no comunes. ¿Están copiando la regla? El cuadrado de la primera cantidad. El cuadrado de la primera cantidad. El cuadrado de la primera cantidad. La suma algebraica de los términos no comunes. La suma algebraica de los términos no comunes. Licenciado, ¿de cuál es ese que no entiendo bien? A ver, estamos viendo binomios con un término común. Entonces yo estoy dictándoles la regla que ya vimos anteriormente, que es... Ya, por eso. Es que no me... Estoy dictándolo, por favor. Escuchen. A ver. Binomios con un término común. Producto de dos binomios con un término común. La regla nos dice el cuadrado de la primera cantidad, la suma algebraica de los términos no comunes multiplicado por el término común más la multiplicación de los términos no comunes. Licenciado, me quedé algebraica de los términos comunes. Comunes multiplicado por el término común. Y la multiplicación de los términos no comunes. Y la multiplicación de los términos comunes.
Y aquí hay otros, ¿no? Y aquí hay otros que ya también hemos visto anteriormente. Licenciado, licenciado. Dime. ¿Y el cuadrado de la diferencia sí dijo la regla? El cuadrado de la diferencia, claro, pues. Que es una regla, Repita, porfa, que no. es una regla larguísima. El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda. Las dos primeras son iguales, porque mire, digo, el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda por el cuadrado de la primera cantidad. Esa es. No, a ver. Son diferentes. Esa es cuadrado de la suma y el otro es cuadrado de la diferencia. Son las mismas. Lo único que cambia es que el segundo término, el primero es cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda. En el otro es el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda. Son iguales, lo que cambia es el signo, ¿no? En la segunda, en la diferencia cambia el signo más por menos. Es la misma, solamente que cambia el signo más. Sí, cambia el signo más bueno. y en el otro es el signo menos. El producto de la suma por la diferencia es el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Ya, y luego también viene el cuadrado de un polinomio, cubo de un binomio y suma y resta de cubos. También esas reglas también ustedes ya la tienen. Todas esas clases ya las vimos. Todas esas clases ya tuvimos una clase para cada una de ellas. También ustedes tienen esa regla. En el cuadrado de un polinomio, o en este caso lo vimos como cuadrado de un trinomio, es igual al cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la primera, el cuadrado de la segunda, el cuadrado de la tercera, más el doble producto de la primera por la segunda, más el doble producto de la primera por la tercera, y más el doble producto de la segunda por la tercera. Ya vimos esa también, esa regla también la tienen escrita. Cubo de un binomio también hay un binomio, la suma de un cubo y la suma de la diferencia de un cubo al cuadrado, ¿no? En este caso es el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda y más el cubo de la segunda. En el caso de la diferencia, de elevar un binomio al cubo, es igual al cubo de la primera cantidad, menos el triple o el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo del cuadrado más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, y menos el cubo de la segunda cantidad, ¿no? Esa es la regla que también la tienen escrita ya ustedes en las clases anteriores. Después viene suma y resta de cubos, que también la vimos. O no vimos esta creo que no vimos, me parece. Revisen su cuaderno, a ver si está. Parece que sí. Licenciado, sí está. Ya, entonces, esto es lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Esto es lo que ya vimos anteriormente. No tendría que yo extenderme mucho, pero sí recordarles lo que hemos visto. Después vimos también factor común monomio, es decir, cuando se repite. En este caso, encontrábamos lo que se repite, en este caso 2x, ustedes se recuerdan. Y dividíamos cada uno para en este caso, el factor común, lo que se repetía, dividíamos para cada término y nos iba quedando dentro del otro paréntesis los términos que no eran comunes, ¿no? Ahora también había factor común polinomio, también me parece que vimos, o factor común por agrupación de términos, también me parece que vimos algo. Vimos también trinomio cuadrado perfecto también vimos. El trinomio de la forma también vimos, trinomio de la forma x más b cuadrado también vimos, diferencia cuadrado también vimos. Licenciado. Esta es la única que no hemos visto. Suma o diferencia potencia es igual, que no la vamos a ver ahorita porque no creo que no nos va a alcanzar el tiempo a verla, ¿no? Entonces. Licenciado. Dime. Este cuadro también hay que pasarlo, ¿verdad? Sí. Listo, gracias. Toda la página que nos está enseñando. Sí, toda la página. Solamente lo que no hemos alcanzado a ver y no hemos visto es suma
o diferencia de potencias iguales, ¿no? Esto vamos a dejarlo para la próxima clase, verlo un ratito. Igual lo copiamos. Sí, igual lo copian porque ese es un producto que casi no, bueno, sí se utiliza en factorización, sí se utiliza, pero no es muy común, ¿no? Entonces, por eso no, generalmente no se lo da. Al menos yo no lo doy tan Y la seguido. tarea, licenciado. Ya, y la tarea que van a hacer es esta, ¿no? Solamente, sí, aquí están, dice, aquí están los productos notables, ¿no? Los productos notables que ustedes ya hemos visto. Ustedes aplican, ¿no? Creo que todos, déjame ver si no hay uno que no hayamos visto. La de competenciación. A ver, sí, todos creo que hemos visto. Déjame ver si no hay uno, por ejemplo. Sí, todos hemos visto aquí, me parece. A ver. Sí. Vamos, mire, del 1 van a ser todos, porque todos hemos visto. ¿Hasta acá? Sí, hasta... Lo pasamos al cuaderno, ¿verdad? Sí, lo pasan en el cuaderno. Hasta... El 2 también hay que hacerlo. Ya estoy revisando, estamos revisando ahorita. Ya, ahora en el 2 tenemos... Le plantea la expresión algebraica que resuelve el cuadrado de la suma entre A y B, ya. Ya, ¿cuál sería la expresión algebraica? Ya practicando aquí, a ver, ¿cuál sería la expresión algebraica aquí? El cuadrado de la suma entre A y B. La primera cantidad más el doble producto de la primera. Ya, muy bien, pero ¿cómo sería expresado? ¿Cómo sería para que tú lo resuelvas? ¿Cuál sería? Tú ya me estás diciendo la resolución, pero ¿cuál sería el planteamiento? ¿Cómo sería el problema? Entre paréntesis A más B cierre paréntesis al cuadrado. Eso, muy bien. Ya tenemos resuelta la primera, ¿no? Sería A más B elevado al cuadrado es igual. Ahí lo resuelves, obviamente, tú. Ya tú me dijiste, pero no lo vas a decir al resto porque el resto tiene que hacerlo también. Entonces sería A más B elevado al cuadrado es igual. Ustedes aplican la fórmula que ya ustedes tienen más arriba y ya lo resuelven. Creo que arriba también creo que está resuelto ya. El otro, ¿cuál sería? El cubo de la diferencia. Dime. ¿El cuadrado cuál es? ¿El 2 o el cuadrado cuál es? ¿El 4? El cuadrado es el cuadrado es el que se repite dos veces, el que se multiplica dos veces. Y ahí quedaría A más B elevado al cuadrado, igual. A más B elevado al cuadrado es igual. No, ese sería el planteamiento. A más B elevado al cuadrado. Ahí tú lo resuelves. ¿Cómo lo resuelves? Con la fórmula que yo les acabo de repetir. O la que tienen copiada en su cuaderno. La fórmula dice que es igual. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. El cubo de la diferencia es... El cubo de la diferencia sería igual A menos B elevado al cuadrado. Al cubo. Al cubo, si es el cubo de la diferencia. Al cubo. A más B elevado al cubo, entre paréntesis todo, ¿no? Elevado al cubo, ¿no? Ya. El cubo es el 3. Claro, el cubo es el 3. A menos B, porque es diferencia. El cubo es 3. Ya, ahora dice el cuadrado de la suma entre A y B. El cuadrado de la suma entre A y el cuadrado de B. El cuadrado de la suma entre A y B y el cuadrado de B. A más B al cuadrado. Y el cuadrado de B, dice. A más B igual a... Al cuadrado más B al cuadrado. Sería A al cuadrado más B al cuadrado.
A ver, escuchen. El cuadrado de la suma entre A y el cuadrado de B. Sería A más B al cuadrado, entre paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? A ver, déjame ver si puedo escribir aquí. No puedo escribir. A ver. Vamos para escribir en un espacio en blanco. Dice el cuadrado de la suma. Ya no me permite cambiar. Quedaría, a ver, si dice el cuadrado de la suma entre A y B elevado al cuadrado, ¿qué sería? Sería, entre paréntesis, A más B al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. A más B al cuadrado es el 2. Ya, espérate, déjame ver si puedo. Ay, se queda ahí, documento en blanco. Me queda esta más B al cuadrado. Ahí, vamos a ver si hacemos este. Se bloqueó esto. A ver, ¿qué hora es? Todavía nos queda tiempo. Sí, nos queda un ratito de tiempo todavía. Pero en cambio en mi máquina no sé qué le pasa. Se bloqueó, se bloqueó, no quiere ir ni para atrás, como el cangrejo. Ya, entonces, a ver, ya porque no puedo. Esto debo salir de aquí. Quedaría A Licenciado. más B al Licenciado. cuadrado. Sí, quedaría A más B al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, porque dice el cuadrado de la suma de A más B elevado al cuadrado. Entonces quedaría A, entre paréntesis, A más B cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Por eso tenemos que leer para poder hacerlo. Oh. Ya, luego después quedaría las demás expresiones, ustedes hacen lo mismo, ¿no? Leen y hacen la expresión, la resuelven. Y ya hasta ahí creo que llegamos, me parece, ¿no? Y la 3 dice, resuelve los siguientes problemas. ¿Cuál es el área del rectángulo? ¿Sí están viendo? Dice x igual 2x menos 3. Y luego dice b es igual 2x menos 4. ¿Cuál es el área del rectángulo? ¿Qué es lo que hacen? Multiplicar, ¿no? 2h menos 3 por 2h menos 4, ¿no? Como esta multiplicación, ustedes se dan cuenta que esta multiplicación, al multiplicar esto, le sale el resultado, ¿no? Esa sería el área. Ustedes ven si es que es un producto notable, lo resuelven y le sale el área, ¿no? Solamente multiplicando, ¿no? Licenciado. Dime. Solamente la página 14, 16 que hay que resolver. La página 16 es la tarea. La página 16 es la tarea, solo la 16. Lo otro es simplemente la teoría. Bueno. Y de la 16 resolvemos el tercer paso que está solamente en la página 16. Sí, solamente hasta la página 16. Toda la página 16 se resuelve. La otra no, por el momento no. Ok, gracias. Ya, chicos, recuerden que ya esto lo hemos visto anteriormente. Lo que pasa es que ahorita estamos ya entrando directamente como materia. Lo que vimos anteriormente lo vimos como un paso que ya se supone que ustedes deberían haber visto, aunque de repente no lo han visto porque ya sabemos, no hemos tenido clases regulares como deberíamos haberla tenido, pero ya pronto vamos a volver a clase
pero ya hemos avanzado bastante. Yo creo que hemos avanzado bastante y hemos visto bastante de estos temas y ahorita lo estamos reforzando, se podría decir, porque ya lo hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, no se olviden que yo les voy a enviar el link para que ustedes lo resuelvan. Revisen las clases anteriores. Están los refuerzos. Resolverlo el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles, pero por eso les doy tiempo para que ustedes revisen y vayan, por lo menos, revisando cómo se resuelven para que el día que les toque no diga, uy, no sé, no saben dónde están, ni si se dieron o no. Entonces ya tengan separados los temas que ya más o menos ustedes saben que les pueden tomar. Que son estos temas, ¿no? Estos temas que ya deberíamos ya saberlos. Por eso tenemos que releer nuevamente lo que ya vimos anteriormente. No sé si tenés alguna pregunta. Dime. ¿Cuándo entramos a clases? Ya, esa pregunta no la podría decir porque yo tampoco la sé. Si yo supiera, ya se las dije, pero no la sé todavía. Supongo que ya hemos de estar a una o máximo 2 semanas, no creo que sea más, ya, porque ya prácticamente ya falta poco, ya. Pero lamentablemente yo no está en mis manos decir la fecha, ¿no? Yo no soy la autoridad, no soy, ni siquiera soy ingeniero, pero ni siquiera trabajo en la construcción del colegio, entonces no podría decirles ya voy a entregar la obra mañana, ¿no? Sino que simplemente se depende del contratista que tiene la obra y que la entregue al colegio. Una vez que la entrega al colegio, el colegio decide que ya inaugurarla y ya automáticamente al día siguiente ya empezar las clases. Yo quisiera también que fuera pronto, pero no es lo que yo quiero, sino lo que es, ¿no? Licenciado. Aplicando el valor que vimos en antes, hay que ser optimista y esperemos que sea pronto. Dime. Licenciado, una pregunta. Hay que ponerle segundo parcial. Sí, segundo parcial, cierto, me olvidaba. Antes de empezar a pasar, tienen que detallar que ya estamos en el segundo parcial, ¿no? Ya estamos en el segundo parcial, ¿no? No importa que después hagan la evaluación del primero, no importa. Ya pongan el segundo parcial a partir del día de hoy. Después, cuando yo les mande el link, ponen evaluación del primer parcial y simplemente lo ponen y lo desarrollan en su cuaderno. Y eso también, la elección también la pasamos al cuaderno. Sí, también, obviamente, pues tienen que pasarla en el cuaderno, pues. Okay. Licenciado, una pregunta. Dime. ¿Hasta qué pregunta hay que pasar en el cuaderno de matemáticas? ¿Cómo está? ¿Qué pregunta? ¿Toda la página 16? ¿Y la 17 también? No, no, solamente la 16, solamente la 16. Hasta la 16 nada más. Licenciado. Dime. 14, 15 y 16. Sí. Ok. Licenciado. Dime. Que hay que pasar la prueba al cuaderno, pasar lo que hemos resuelto. Sí, obviamente tiene que pasar al cuaderno, porque en el cuaderno tiene que estar todas las evaluaciones, todas las tareas, porque es la única, se podría decir, es tu única evidencia que tú has hecho. Vamos a suponer que se me daña la computadora. Vamos a suponer que se me daña la computadora, que yo no puedo ver, que el sistema se borra, y yo no puedo ver las notas ni cómo tú lo hiciste. Entonces, a ver, profesor, no me venga usted a engañar, porque yo hice mi prueba, y dice, aquí está la prueba desarrollada. Esta es la prueba que yo hice. Entonces ahí yo no puedo decir, no, que se me borró, no te he calificado. No, ahí está tu prueba y ya. Entonces yo te la califico y te pongo la nota. No, pues no, es la única vez que tú has hecho. Si tú no la haces, y vamos a suponer, vamos a suponer, no se envió por cualquier motivo, o no la recibí, o se me daña el sistema, se cae el sistema de Microsoft, se cae, y yo no puedo ver la respuesta. Entonces, la única evidencia de que tú la has hecho es la prueba que tú tienes en tu cuaderno. ¿Sí? El de robótica también hay que hacerlo. El de robótica también hay que hacerlo, sí. Bueno, licenciado.
Bueno, entonces no estamos conversando, estamos hablando, chicos, por favor, repasen los temas que hemos visto, los temas que les di hoy, los temas de refuerzo y en general, todas las tareas que hemos hecho, en base a las tareas van a hacer la prueba, ¿no? Si usted no ha hecho la tarea, estamos mal porque solamente quien ha hecho la tarea lo puede hacer rápidamente la prueba, ¿no? Quien no ha hecho ninguna tarea, obviamente va a estar perdido en el tiempo y en el espacio, y le va a aparecer el infinito y más allá, como diría la película, ¿no? Va a estar perdido en el espacio. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de terminar. Antes de despedirnos, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Yo no le quería decir. Dime. Yo solamente le quería decir que no nos deje tan poquito tiempo, porfa, para hacer que no nos deje tan poquito tiempo para hacer las pruebas, por favor. A ver, las pruebas son 60 minutos. 60 minutos. No puedo darles más ni puedo darles menos. Las pruebas no son más de 10 minutos. Es decir, si son 60 minutos, son 6 minutos por cada prueba, ¿no? Por cada ejercicio, perdón. Y algunos ejercicios, como por ejemplo el que vimos al inicio de la clase, ese tipo de ejercicio no demora ni 30 segundos, ¿no? Menos 30 segundos. Si yo tengo x más 2 y en otra parte si tengo x menos 2, obviamente dice que el cuadrado es x al cuadrado menos 4, ¿no? El cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, ¿no? Automáticamente sin hacer ningún cálculo escrito lo puedo hacer, ¿no? Porque es un producto notable, ¿no? Aplicando una fórmula que obviamente yo ya me la sé de memoria. Por ejemplo, si el profesor me pone x más b elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2bx más b al cuadrado, ¿no? Que es cuadrado de un binomio o suma del cuadrado de un binomio, ¿no? Entonces, es aplicar la fórmula nada más. Y hay así ejercicios también sumamente sencillos, ¿no? Que no se demora mucho. Claro que hay otros que se demoran más, como por ejemplo calcular la media aritmética, si tengo que sumar y tengo que dividir, calcular la mediana, que tengo que ordenarlo y ver cuál es el centro. En el caso de que son de números pares, tengo que coger los dos pares, sumarlos y dividirlos para 2. La moda, tengo que ver los números, tengo que sacar la frecuencia y cosas así, ¿no? Que son un poquito más complicadas. Pero después es simplemente teoría y práctica que hemos hecho durante cada uno de los ejercicios y cada una de las clases y cada una de las tareas. No creo que se demoren más de 30 minutos como lentos, ¿no? Pero igual tienen 30 minutos más en caso de que tengan alguna dificultad, ¿no? Les recuerdo que tienen que usar la tabla que yo les mandé a hacer para que puedan multiplicar y no estén haciéndolo con los dedos. También les recuerdo que ya ustedes deberían, como alumnos de décimos, deberían hacerlo mentalmente sin ninguna tabla. Pero si no pueden hacerlo, utilicen la tabla que yo les hice hacer a ustedes. Sí, esa tabla que también les mandé y es parte del deber, parte de un deber. Creo que les revisé algunos, otros no. Ya el primer día de clase tienen que también llevarla. Que voy a tomar de manera oral a cada uno de ustedes lo que alcance a tomarles. Y va a ser calificada la tabla, ¿no? Ya si tienen esa tabla deberían ya de saberse las tablas de memoria. Eso es lo único que tienen que aprenderse de memoria. Que cuando vayamos al colegio. Cuando vayan al colegio, sí, de memoria tienen que saberse las tablas. No puede ser que un estudiante de décimo no sepa multiplicar, por lo menos del 1 al 12. No es dable que un estudiante de décimo no sepa multiplicar. Cuando una persona que nunca ha ido a la escuela sabe multiplicar, dividir mejor que ustedes, sin haber pisado nunca una escuela. En el mercado ustedes van y la gente sabe multiplicar mejor que, inclusive que mí, más rápido que mí. Y nunca han pisado una escuela, yo tengo 2 carreras, ustedes tienen 10 años estudiando y no sepan multiplicar, ya es el colmo. Alguien que nunca ha ido a la escuela, nunca ha pasado por la escuela y sabe multiplicar mejor que ustedes y que hasta yo, ¿no?
Es una vergüenza para nosotros que no sepamos multiplicar de manera mental. Bueno, chicos, me despido. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Antes de despedirnos. No, licenciado. Bueno, entonces no se olviden.